Sí, sí, profe. No tengo ni otra compu, así que ustedes también la ven. Bárbaro. Entonces, vamos con el ejercicio J, dijimos hoy. J, profe. J, profe. Ahí estamos. Bien. El ejercicio J dice que y es igual al seno de 2x. Traten de poner siempre el argumento de la función entre paréntesis para indicar que ese es el argumento. Porque a veces sucede esto. Tienen el seno de 2x más 1. Y entonces no se sabe si esto es el seno de 2x más 1 o si es el seno de 2x más 1. Entonces, poniendo entre paréntesis el argumento de la función trigonométrica, queda claro quién es el argumento de la función y quién está fuera de ese argumento. ¿De acuerdo? Más coseno de x al cuadrado menos x. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece que tienen aquí para derivar? ¿Qué es lo primero que harían? Vamos que en el práctico tienen que trabajar ustedes, ¿eh? Si estuviéramos en la presencialidad, yo no haría ni un solo ejercicio en el pizarrón, los harían ustedes. ¿Y el seno, profe? ¿Que lo pasa a coseno? A ver, lo primero que tenemos acá es una suma. Claro. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de esto será la derivada del seno de 2x más la derivada del coseno de x al cuadrado menos x. Muy bien. Y entonces ahora sí, como dicen ustedes, vamos a derivar cada uno de los términos de esta función. Y entonces, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Se acuerdan a qué era igual? Dale. La derivada del seno de u. Es coseno de u. Coseno de u. ¿Quién es u? 2x. 2x. Pero todavía tenemos que multiplicar por u derivada. Ya después, si lo quieren hacer directamente, está bien. Pero de momento vamos a anotar todos los pasos. Muy bien. ¿Y el coseno de u a qué es igual? Menos seno. Menos seno de u por u derivada. Muy bien. Y entonces, ¿esto cómo nos vendría quedando? La derivada de 2x es 2. Y el coseno de 2x viene multiplicando. Cuidado aquí, que tenemos un signo más adelante de un corchete, o sea que lo que está dentro del corchete queda con el signo que va. Entonces esto es menos seno de x cuadrado menos x por. La derivada de esto, ¿a qué sería igual? Los escucho. 2x menos 1 puede ser, profe. Muy bien, perfecto. ¿Algo más por hacer? Pareciera que no, ¿verdad? Entonces, este es el resultado de esta derivada. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, profe. Dale. Vamos entonces con el K. Vale, queda un color. El K me pide que halle la derivada de la tangente de 3x cuadrado sobre el seno de x. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos aquí para derivar? Una división. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan cuál era la derivada de un cociente? Si quieren la podemos ir escribiendo acá
Cuando Ahí y sería el numerador a derivado ver, dale. multiplicado el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado Bien. sobre el Sobre. denominador al cuadrado. Muy bien, perfecto. Perfecto. Ni falta hizo que lo anote. Entonces, vamos a escribir todo eso que acabamos de decir. El numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, sobre el denominador al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Profesora, Bueno, vamos entonces con la derivada de la tangente. ¿Se acuerdan a qué era igual la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de u por u derivada. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos esta raya que va a ser larga. La derivada de la tangente de 3x cuadrado será secante al cuadrado de u, que en este caso es 3x cuadrado, por u derivada. O sea, esto derivado. No se olviden de multiplicar por el seno. Menos tangente de 3x cuadrado por derivada del seno, Coseno. coseno de x, por x derivado, que me va a dar 1. Así que esto, si quieren no escribirlo, no lo escriban. Sobre seno al cuadrado de x. Muy bien. La derivada de esto, ¿cuánto me da? Derivada de 3x al cuadrado. 6x. Muy bien. 6x por la secante al cuadrado de 3x cuadrado menos la tangente de 3x cuadrado por el coseno de x, ya ese 1 no lo escribo, sobre seno al cuadrado de x. ¿Les parece profe, que ¿y habrá? cuando no es la tangente de u, o sea, como está ahí, digamos, no es u derivado sobre el coseno al cuadrado de u? El de la tangente, digo. El de la tangente. Sí. No, espera, ¿sabes qué? Mientras vos me Y hablabas me di el cuenta que me seno. olvidé el seno, exactamente. Exactamente. Seno de x. Pero ¿qué me decís? La tangente de... De La u, tangente, como en a ver, ese caso. ¿por qué decís la tangente sobre? ¿Y por la tabla, profesora? A ver, la derivada de la tangente Sí. es secante al cuadrado de u por u derivada. ¿Sí? En nuestro caso, tangente de u. ¿Quién es u? 3x cuadrado. Aquí a la 2. Exacto. Y derivamos esto. Entonces, la derivada de la tangente será secante al cuadrado de u por u derivada. ¿Sí? ¿Y dónde te aparece el cociente? No estoy viendo. Bueno. Y 3 por 2, esto sería 6x. Que lo único que hicimos fue escribirlo delante. 6x por secante al cuadrado de u. ¿Pero dónde aparece un cociente? Yo creo que dice porque para llegar a eso primero se hace seno sobre coseno y eso es un cociente. Por ahí se está confundiendo con eso. Ah, por ahí, no sé. ¿Ahora te quedó claro?
Ahí estoy viendo, por favor, ahí me quedó más Bueno, claro. listo. No se olviden Perfecto. ustedes de agregar esto, por favor. A ver si lo puedo corregir acá sin borrar todo. Por seno de X menos la tangente de... No, quedó bastante bonito. Bueno, ¿les parece que podemos hacer algo más aquí? No, ¿verdad? Muy bien. Me avisan cuando puedo cambiar. Bueno, entonces, cuando ustedes se encuentren con un ejercicio para derivar, lo primero que tienen que hacer es preguntarse, ¿qué operación tengo? Muy importante. Entonces, bueno, tengo una potencia, tengo una función trigonométrica, tengo una función inversa, tengo una función esto, tengo una función aquello, una función exponencial o tengo una potencia. Entonces, una vez que decidieron qué tipo de función tienen, recién entonces empiezan a aplicar las reglas de derivación. ¿Estamos? Tómense un segundo para pensar eso. ¿Puedo cambiar? Bueno, vamos con el L. Porque miren lo que pasa acá. Bien, les pregunto, ¿qué tenemos para derivar acá? Si yo miro X está en el exponente y digo, tengo una función exponencial. Pero en una función exponencial necesitamos que la base sea un número, no una variable como en este caso. Porque si tenemos como base 1 más 2 sobre X, X es una variable. Por lo tanto, la base no es un número fijo. Entonces tengo una potencia, o sea, X o una función de X elevada a algún número, y no, porque en el exponente no tengo un número, sino tengo una función. Y entonces lo que tengo aquí es una función de X en la base elevada a otra función de X en el exponente. Y entonces acá nos vamos a valer de una propiedad muy importante del logaritmo, de cualquiera de los logaritmos, en base 10, en base E, en base cualquier número natural, que dice que el logaritmo de A elevado a la n va a ser igual a n por el logaritmo de A. Entonces, valiéndonos de esta propiedad, vamos a aplicar logaritmo neperiano, porque es el más cómodo, logaritmo neperiano a ambos miembros de esta igualdad. Y entonces me va a quedar que el logaritmo neperiano de y va a ser igual al logaritmo neperiano de toda esta función 1 más 2 sobre x elevado a la x. Y entonces, en este segundo miembro de la igualdad, voy a aplicar esta operación. Esta que está aquí. Y entonces, el logaritmo natural de y va a ser igual. Lo que está como exponente baja como factor, o sea, x por el logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre x. Bueno, y entonces ahora digo, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Si yo lo que estoy buscando es la derivada de y, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que nos estamos preguntando es, ¿cuál es la función que obtengo al derivar 1 más 2 sobre x a la x? Bueno, voy a aplicar derivada a ambos miembros de esta igualdad. Derivo esto y derivo esto. Pregunta, ¿a qué era igual la derivada del logaritmo neperiano de u? A u derivada sobre u puede ser.
Muy bien. U derivada sobre U. Bueno, el logaritmo neperiano de I será I derivada sobre I. Y entonces acá empieza a aparecer lo que nosotros estamos buscando. No pierdan de vista que esto es lo que estamos buscando. La derivada de I. Aquí apareció. Entonces, bueno, en el primer miembro de esta igualdad ya apareció algo que a mí me interesa. Y en el segundo miembro de esta igualdad tengo un producto para derivar. Y entonces, derivemos esto como producto. Derivada de X por el logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre X sin derivar, más X sin derivar por el logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre X derivado sobre nada. Casi pongo sobre algo. No, sobre nada. Es un producto. Y entonces, la derivada de I sobre I va a ser derivada de X, es 1, por el logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre X, más X por, y aquí es, bueno, acá lo tenemos, no voy a volver a preguntar lo mismo, tenemos el logaritmo neperiano de U, esto sería U, ¿verdad? Y entonces, la derivada del logaritmo neperiano de esto, ¿a qué va a ser igual? A U derivada sobre U. Escribo eso. 1 más 2 Sobre U sin sobre derivar, ¿no, profe? sobre U sin Porque derivar. allá le Ay, dejó le puse la... sí, le puse un tilde ahí que era, me parece, no sé. Ay. Ahí estamos. Gracias. Entonces, 1 más 2 sobre X derivado sobre 1 más 2 sobre X sin derivar. Bueno, no pierdan de vista que lo que yo estoy buscando es esto. ¿Mm? Vamos a pasar a otra diapositiva. ¿Puedo? Entonces, sigo de momento con I derivada sobre I. ¿A qué va a ser igual? Al logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre X. Perdón, ¿me preguntaste algo? ¿No? Más X por... Bueno, veamos a qué es igual esta derivada. Ajá. Tengo aquí 1 más 2 sobre X derivado. Tengo una suma para derivar, ¿verdad? Entonces será la derivada del primer término, que es 0, más la derivada del segundo término, que es una división. Bueno, este 0 no lo escribo más, ¿verdad? Vamos a ver a qué es igual la derivada de esta división, ¿verdad? División que tiene una constante arriba y una variable abajo. Entonces, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Pero ¿qué pasa aquí? La derivada de una constante me da 0. La derivada de x me da 1. 2 por 1, 2. Sobre x cuadrado, en definitiva me queda
Menos 0 dos. menos 2 es menos 2 sobre x cuadrado. Entonces, en este numerador voy a tener menos 2 sobre x. Y en el denominador tengo 1 más 2 sobre x. ¿No es x al cuadrado, profe? Sí, ahí era, ¿verdad? Y entonces, Y ahí, profe, podríamos eh, sacar un denominador el- común acá, ¿verdad? mm, Sí. Denominador común x. X, a ver, termino esto. X dividido 1 es x por 1, x. Menos x dividido x es 1 por 2, 2. Porque puse menos si es más. Aquí podría simplificar, ¿verdad? Este con este. Porque esto está en el denominador y esto está en el numerador. ¿Cierto? Y entonces la derivada de y sobre y será logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre x multiplicado por 2 sobre x, cuidado, menos 2 sobre x dividido x más 2 sobre x. ¿Y aquí qué puedo hacer? Sigo acá al costadito. Esto es un más. Logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre x. Ya puedo cambiar el signo, ¿verdad? Tengo un signo más delante de todo este término, que es negativo. Y entonces a esto, fíjense que en el segundo término tengo una división, ¿verdad? Es menos 2x dividido x más 2 sobre x. Entonces así lo voy a escribir. 2 sobre x dividido x más 2 sobre x. Y entonces la derivada de y sobre y me vendría a quedar logaritmo de 1 más 2 sobre x menos 2 sobre x. ¿Se acuerdan que para resolver una división de fracciones invertíamos el segundo factor? Y entonces me va a quedar en lugar de x más 2 sobre x, x sobre x más 2. ¿Y qué puedo hacer aquí? y ahí se va X con X. Se Simplifica. pueden simplificar, muy bien. Y como esto es lo que estoy buscando, El I que está en el denominador se pasa al otro lado, profe. exacto. Y que está dividiendo en el primer miembro, haciendo un pasaje de factores, me quedará multiplicando. ¿Multiplicando a quién? A toda la operación. A todo lo que está en el segundo miembro. Muy bien. O sea, a todo lo que está acá, lo vamos a escribir multiplicado por i. Pero resulta entonces que la derivada de i es logaritmo neperiano de 1 más 2 sobre x menos 2 sobre x más 2 y todo multiplicado por i. ¿Pero quién es i? A ver, ya escribimos tanto que ¿quién era i? I era 1 más 2 sobre x elevado a la x. Entonces, en lugar de i, voy a escribir 1 más 2 sobre x elevado a la x. Y entonces esto es el resultado. ¡Ay!
que estábamos buscando. La derivada de 1 más 2 sobre x elevado a la x. Terminen de mirar lo que hice, si quieren sacarle una captura. Y pasamos a la otra, que es la m. La m es i igual a x elevado a la seno de x. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué volvemos a tener? Una función de x elevado a otra función de x. Y por lo tanto, cuando estén frente a un caso así, o sea, u elevado a la b, miren, yo sé que hay una fórmula, yo no pude aprendérmela nunca, ni me interesa aprendérmela, porque me gusta más ir pensándolo. En general, cometen errores con la fórmula, porque es una fórmula un poco complicada, de, no sé, por esto otro, más en una cosita de allá, este derivado, pero por el otro sin derivar, y por menos uno. Es un poco liera la fórmula, y generalmente se confunden al aplicar la fórmula e intentar resolverlo a través de esa fórmula. Mi consejo es que usen lo que estamos haciendo ahora, o sea, de ir pensando cada uno de los pasos de esta derivada. Pero si quieren usar la fórmula, úsenla, no hay problemas. O sea, nadie les va a poner que está mal porque usen la fórmula. Pero ya les digo que esa fórmula es proclive a cometer errores. Así que si la van a usar, úsenla con mucho cuidado. Yo no la voy a usar en ninguna clase porque no me la pude aprender de memoria y no me la voy a aprender. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros de esta igualdad. Y por esa maravillosa propiedad del logaritmo, resulta que el logaritmo neperiano de y será seno de x por el logaritmo neperiano de x. Y entonces ahora voy a poder derivar ambos miembros de esta igualdad. ¿Cómo tendré que hacer para que ustedes puedan ver el cursor en la pantalla? ¿Alguien sabe? Si aprieto este, ¿qué va a pasar? No. Ahí lo ven, pero no puedo escribir. Seguro hay una manera. Bueno, entonces, derivada del logaritmo neperiano de y derivada sobre y. Derivada del seno de x por el logaritmo natural de x, derivada del seno por el logaritmo neperiano sin derivar, más seno de x sin derivar por el logaritmo neperiano de x derivado. Profe,
Sí, ¿Y usted cuándo nos recomienda? O sea, vemos, por ejemplo, un ejercicio y ¿cuándo decimos que tenemos que usar ese método? ¿Cuándo es exponente o cuando... este método únicamente Eh, cuando en la base tenés una función de x y en el exponente tenés una función de x. Solo en este Ah, caso, acá te lo dije pero no lo escribí, dale, sí. u elevado a la b. O sea, una función de x elevada a otra función de x. Cuando tenés esto, sí o sí tenés que usar logaritmo. Ah, bueno, gracias, profe. Bien, no de nada. Vamos entonces, seno de x derivado. La derivada del seno, Coseno de X. coseno de x. Por el logaritmo natural sin derivar. Más el seno de x sin derivar, por la derivada del logaritmo neperiano de x. ¿A qué va a ser igual? 1 sobre X. Claro, porque sería x derivada sobre x sin derivar. La derivada de x es 1 sobre x. Muy bien. Y listo, no se les ocurra hacer esto, ¿eh? Por favor. Ah, casi. ¡No! Entonces, la derivada de y, ya paso la función y para el otro lado, será coseno de x por el logaritmo neperiano de x más el seno de x sobre x. Si quieren hacer seno por 1, seno. Y 1 por x, x. Si lo quieren dejar así, está bien. Pero sí multiplicado por y. ¿Y quién era y? X elevado a seno de x. Vamos con el n. El n es igual a coseno de x elevado a la logaritmo neperiano de Y en ese x. caso también, profe, aplicaríamos el método que Perfecto. estuvimos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos Una función de X elevado a... otra función de X. Exacto. Una función elevada a otra función de x. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Aplicábamos el logaritmo neperiano en ambos miembros de esta igualdad. No se confunden, ¿eh? Este logaritmo con este otro. Y entonces, el logaritmo neperiano de y va a ser esto que está como exponente baja como factor. Y todavía me queda el logaritmo neperiano del coseno de x. Este es este. Ahora leo el chat, chicos. Y el logaritmo de la base es esto. A ver, me preguntan por ahí, seno de x sobre x, ¿no sería 1? Si tuviéramos límite con x tendiendo a infinito, sí, a 0, sí, pero no. No tenemos un límite. Exacto. Ahí un compañero le contestó muy bien. Sigue siendo lo mismo igual. Porque tiene que estar el límite. Ah, claro. Perdón. Ah, bueno, listo. Y entonces, ahora nos toca derivar. Derivada en el primer miembro y derivada en el segundo miembro. La derivada del logaritmo neperiano de y será y derivada
sobre I. Y la derivada de este producto, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo natural de X derivado por el logaritmo natural del coseno de X sin derivar, más el logaritmo neperiano de X sin derivar por el logaritmo neperiano del coseno de X, ahora sí, derivado. Muy bien. Entonces, empecemos a resolver un poco estas derivadas. La derivada del logaritmo neperiano de X es... 1 sobre X. Muy bien. Por el logaritmo natural del coseno de X. Logaritmo neperiano de X queda como está. Y acá tengo el logaritmo natural del coseno de X derivado. O sea, el logaritmo de U derivado. Ahí sería menos seno. Vamos a escribirlo. U derivada sobre U. Y entonces tengo, voy a cambiar la diapositiva para que no me quede tan amontonado. Bueno, entonces, I derivada sobre I va a ser igual a 1 sobre X por el logaritmo del coseno de X, puedo escribirlo como el logaritmo neperiano del coseno de X sobre X. Más, teníamos el logaritmo neperiano de X por la derivada del coseno es Menos seno a la X. menos seno de X multiplicado por la derivada de X, que ya sabemos que me da 1, así que no lo voy a escribir, sobre el coseno de X. Y entonces, cuidado, que voy a tener logaritmo neperiano del coseno de X sobre X, más, más por menos me va a quedar menos el logaritmo neperiano de X por seno de X sobre coseno de X. Si quieren reemplazar esto por la tangente, está perfecto. Si no lo quieren hacer, también está perfecto. Ya pasamos entonces multiplicando y esto me quedará logaritmo natural del coseno de X sobre X menos logaritmo neperiano de X, seno sobre coseno, podemos escribir tangente de X, multiplicado por, yo me olvidé quién era ahí, este es coseno de X a la logaritmo de X. Coseno de X elevado a la logaritmo neperiano de X. Muy bien. Yo creo que ya no hay nada más que hacer aquí. ¿Sí? ¿Por qué cambió los signos ahí en el Porque término acá que tenés, le mira, quedó menos logaritmo? acá. Tenés más, y acá en este producto, más por menos te va a quedar menos, ¿verdad? Imagínate que no estás viendo, o sea que solo estás viendo esto. Entonces, el logaritmo por el menos coseno me va a quedar menos logaritmo por seno de X. Y entonces, como tenés un signo más, eso significa que las cosas quedan como están dentro del paréntesis. O si querés hacer más por menos, menos, está bien también. Pero la cuestión es que queda con el signo menos. ¿Lo viste bien ahora? Sí, profe, gracias. Bueno.
Profe, Sí, ¿puede poner en la página 7? dale. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos entonces con el ejercicio que sigue. Esperen que me falta una diapositiva. Bueno, a ver qué tenemos ahora para derivar en el ñ. Casi que no nos alcanzan las letras, ¿eh? Del abecedario. Entonces, ahora tenemos arcoseno de 3x cuadrado más 2. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí para derivar? Una función arco, o sea, una función inversa de las funciones trigonométricas. Ay, qué frío. ¿Se acuerdan cuál era la derivada de la función arcoseno? Y no es El seno. u derivado U derivado sobre... sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Exacto, así es. La derivada del arcoseno de u es su derivada sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. ¿Empezamos entonces? Derivada de i va a ser, apliquemos esta fórmula, ¿verdad? Esta que está acá. Arcoseno de u, derivado, va a ser u derivada, 3x al cuadrado más 2, derivado, sobre 1 menos la raíz, u al cuadrado, perdón, 3x cuadrado más 2 al cuadrado y la raíz de esto. Ahí está. Bueno, y ahora sí que, no, nos queda una derivada ahí arriba. Tenemos entonces la derivada de una suma. Será la suma de las derivadas, o sea, 3 por 2, 6x, 6x, y la derivada de 2, 0. 0. Sobre 1 menos y acá tenemos un 26x al cuadrado, sí. a ver, ¿a qué sería igual esto? A 3x al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, entre paréntesis. Me dolió, fue como una cuchillada en la espalda. Y ahí no es el binomio que con hay que un hacer. tramontina de serrucho. La Cuadrado potencia de un binomio. es El cuadrado de un distributiva binomio. con respecto a la suma y a la resta. No, No, profe. no. Entonces acá si quieren, pueden aplicar cuadrado de un binomio, o sea, cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero no distribuir la potencia, ¿de acuerdo? No me apuñalen por la espalda así de esa manera, no es honesto, ¿no? Bueno, yo no lo voy a desarrollar porque la verdad es que no Le sirve. dejamos así, ya está bien, profe. Sí, porque Bueno, mejor. no sirve para nada, la verdad. Por ahí cuando ustedes intuyen que desarrollando algo van a poder simplificar, van a poder hacer más linda la expresión, lo hacen, pero si no, no.
Paso a la siguiente. O, que es el arco coseno del seno. Esperen que acá un corchete. Arco coseno del seno de x al cubo. Y se termina. Entonces, arco coseno del seno de x al cubo. ¿Se acuerdan cuál es la derivada del arco coseno? Y ahí es lo mismo que la anterior, pero menos. Exacto. Menos la derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Muy bien. Entonces, la derivada de i va a ser, a ver, ¿quién es u? Es esto, ¿verdad? Menos la derivada de u. O sea, seno de x al cubo derivada. Sobre 1 menos seno de x al cubo elevado al cuadrado. Y no se olviden la raíz. La derivada del seno es Coseno. coseno. Ahí no se olviden el menos. Coseno de x al cubo por x al cubo derivada. Porque la derivada del seno es coseno de u por u derivada. Sobre 1 menos seno al cuadrado de x al cubo y raíz para todos estos. La derivada de esto, ¿qué va a ser igual? 3x a la 2. Ah, no, 3x. menos coseno. Bueno, de esto solito. Ah, De eso esto sí, solito 3x a la es 2. 3x al cuadrado. Y por lo tanto, la derivada de i va a ser menos coseno de x al cubo multiplicado por 3x al cuadrado, todo dividido, 1 menos seno al cuadrado de x al cubo. Raíz. ¿Les parece que habrá algo más por hacer? Bueno, yo creo que tampoco. Así que este será el resultado. Y la última derivada. ¡Ay, qué frío que me dio! La última derivada, que va a ser la P, y es igual al arco tangente del logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan a qué es igual? Ese es u derivado U sobre sobre- 1 más el denominador al cuadrado. Perdón, el u al cuadrado. U al cuadrado. Muy bien. ¿Quién es U? U es U es el n a la x logaritmo. al cuadrado. Exacto. El logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, la derivada del arco tangente del logaritmo de x al cuadrado será logaritmo neperiano de x al cuadrado derivado sobre 1 más el logaritmo neperiano de x al cuadrado elevado al cuadrado. Y esto va a ser
Logaritmo neperiano de x al cuadrado derivado. ¿A qué me va a quedar? Este es, o sea, x al cuadrado derivado sobre x Muy al cuadrado. bien. X al cuadrado derivado sobre x al cuadrado sin derivar. Y en el denominador tengo 1 más. A esto lo puedo escribir como un logaritmo al cuadrado de x cuadrado. Y entonces la derivada va a ser 2x, la derivada de x cuadrado es 2x sobre x, y todo dividido 1 Sobre más x el cuadrado, profe. logaritmo al cuadrado, así, de x cuadrado. Aquí puedo simplificar. Y entonces la derivada de y va a ser 2 sobre x digamos, dividido 1 más el logaritmo al cuadrado de x al cuadrado. Acuérdense que esto es sobre 1, ¿verdad? O lo que es lo mismo por 1 sobre 1 más el logaritmo al cuadrado de x al cuadrado, o sea, 2 dividido x por 1 más el logaritmo al cuadrado de x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¡Ay, qué fresquete! Ya terminamos la clase. No, ¿qué? Está bárbaro hoy para dar clases. Actividad 5. A ver, acá preguntan algo. No, espere, profe, no copié el último. Dale. Me voy a buscar un suéter. Oh, no. Bueno. Vamos entonces con la actividad 5. La actividad 5 me pide que haya derivadas sucesivas. ¿Qué son las derivadas sucesivas? La primera derivada es la derivada de la función original. La segunda derivada será la derivada de la primera derivada. La tercera derivada será la derivada de la segunda derivada. Y así sucesivamente. Entonces, si nuestra función es 5x al cuadrado menos
1/4 de x menos 10, la primer derivada será la derivada de este polinomio. Derivamos entonces cada uno de los términos y me quedará 5 por 2, 10x, menos la derivada de una constante por x, que es la constante, menos la derivada de una constante que es 0. Esto, si no lo quieren escribir, está perfecto. La segunda derivada va a ser la derivada de esta función. Y entonces, la derivada de 10 por x, o sea, 10. de una constante por x, es 10. La derivada de una constante será 0 y no quiero escribirla. ¿Y la tercera derivada quién será? 0. Exacto. La derivada de 10, o sea, derivada de una constante, 0. Y hasta acá podemos llegar, ¿no? O sea, hasta esta actividad. Vamos con el ítem B. ¿Cuántos ítems son, profe? 3, A, B y C. ¿Están muy cansados? Ni para contestar tienen ánimo. Desde las 7:30 que están dando clases. Sí, profesora. Sí, profe. Sí, sí. Se hace largo. Los miércoles se hacen largos. Sí. Yo No, también. otros días se hacen más largo igual. ¿Ah, sí? ¿Qué otros Sí. días tienen así tantas clases seguidas de lo mismo? Porque a mí me parece que lo que Los cansa lunes. es los lunes que tienen. No. Y los viernes. Los viernes, sí, los viernes para mí sí. ¿Pero y qué tienen los viernes? Álgebra. Álgebra Álgebra. todo el día. Todo el día. Todo el álgebra. A día. las 1. De mañana. 7:30 a 1:30. Sí, sí. Sí, Va a pero hinchar nunca la se bola. termina a las 1, 12 y algo ya termina. No, claro, es que no podés. No. A Bueno, mí me pero para parece que por ahí exagerar cuando decimos hasta la cambias 1. de materia, un poco se reaviva el cerebro, pero dar 5 o 6 horas de lo mismo es terrible. Bueno, niños, vamos con el B, ya charlamos un ratito. La función es e elevado a la menos 3x al cuadrado. Profe, para mí que se la sé. Tenés razón. Pero vamos a hacer la La C. B, sí, también vamos a hacer la C, pero no importa. La B es seno al cuadrado de x más 3. Bien, ¿y qué tengo acá para derivar? Si yo quisiera derivar, ¿no? Primer derivada. Está difícil si uno lo escribe así. Pero, mira, ¿qué quiere decir esto? Seno al cuadrado de x más 3. Es el seno de x más 3 elevado al cuadrado. Lo que pasa es que si ponen ustedes este cuadrado aquí, no se sabe si es toda la función, si es el argumento, si qué cosa es. Entonces, cuando ustedes quieren elevar la función, cualquier función trigonométrica, a una potencia se la escribe como seno a la n de lo que venga. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la función trigonométrica está elevada al cuadrado. No copié el último, gracias. No, profe, siga un poquito más. Ah. ¿Con ese? ¿Luciana, ese? Vamos entonces. Dijo, ¿ah? ¿Qué, mi amor?
¿Qué? Ahí está. ¿Me escuchan, chicos? ¿O qué? Sí, profe. Sí, profe, se le escucha. Seguimos nomás. Ay, ay. Vale, sigamos. Entonces, ahora les vuelvo a hacer la pregunta acá. ¿Qué tengo para derivar? El 2 ¿Una? elevado a el exponente. Una potencia. Ah, una potencia. Chicos, una potencia donde la base es seno de x más 3 y el exponente es 2. Entonces, ¿cómo derivamos una potencia u a la n derivada? ¿Cómo era? N por u elevado a la n menos 1 y todavía por u derivado. ¿Estamos? Entonces, cuidado que ahora u es todo esto, ¿eh? Vamos. El exponente es 2, que multiplica a u a la n menos 1, o sea, seno de x más 3, ahora elevado a la 1. Y todavía multiplicado por u derivada. Esto es un 1 y esto va a ser una derivada. Entonces, la derivada de y va a ser 2 por seno de x más 3 elevado a la 1 es seno de x más 3. Y la derivada del seno de x más 3 es el coseno de x más 3 por el argumento, que es x más 3, derivado. Y entonces, la derivada de y va a ser 2 por el seno de x más 3 por el coseno de x más 3 por la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, claro. O sea que directamente ni lo escriban. Solo aclaren que la derivada de esto es 1. Muy bien. Pero ahora tenemos que derivar esta función. Y entonces, esta se hace un poco larga. Entonces, la segunda derivada va a ser, ¿qué tenemos acá para derivar? El producto. ¿O no? ¿Producto de quién por quién? Y ahí hay dos productos, ese tema. Sería 2 por coseno. Bien, 2 por coseno. A ver, tenemos en principio el producto de una constante por una función de x. Esto es la constante por la derivada de esta función de x. Entonces, ahora sí nos vamos adentro de este corchete. Si queremos derivar esto, vamos a tener la derivada de un producto donde cada uno de los factores son seno de x más 3 y coseno de x más 3. ¿Lo pueden ver? Si no, aquí una y aquí otra. Entonces tenemos la derivada de un producto. ¿Quieren que ya escribamos la derivada directamente? ¿Se animan? Pero ahí no se tendría que derivar el 2 también. A ver, tenemos la derivada de una constante por una función de x. Esto sería, ahí está el producto, la derivada de a por u sin derivar, más a por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0 por lo que venga me va a dar 0. Más a por la derivada de u va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Está? Sí, profe. O sea, directamente aplico la regla,
la derivada de una constante por una función de x es la constante por la derivada de la función. O sea, lo que escribí acá. La constante por la derivada de la función. Bueno, empecemos entonces. Tenemos un producto. ¿Se animan a escribir directamente la derivada? Sí, profe. Dale. Derivada del seno de x más 3 es Ya es coseno coseno de x más 3 de x más 3. por x El, más 3 derivada. pero, ¿qué es 1? Bueno, pero por hoy lo escribimos, porque si no llegara a ser 1 me da miedo que se lo olviden. Estamos por el coseno sin derivada. Más seno de x más 3 por la derivada del coseno, que es Menos seno. menos seno de x más 3 por x más 3 derivada. Todo eso multiplicado por 2, ¿verdad? Y entonces, la segunda derivada va a ser 2 por la derivada de x más 3 es 1, la derivada de x más 3 es 1, y más por menos, más por menos, me quedará menos. Entonces, coseno de x más 3 por coseno de x más 3, más por menos, menos, seno de x más 3 por seno de x más 3 por la derivada que es 1, o sea, no la escribo. Y entonces, voy a cambiar de diapositiva. ¿Ustedes me avisan cuando puedo? O mejor avísenme si todavía no puedo. A ver, ¿qué me... Sería coseno menos seno, los dos al cuadrado. Bien, muy bien. Entonces, cambio de diapositiva. Ay, pero que hemos escrito mucho hoy. Entonces, me quedaría que la segunda derivada es 2 por el coseno al cuadrado de x más 3 menos el seno al cuadrado de x más 3. Entonces, 2 por el seno al cuadrado de x más 3 menos el coseno al cuadrado de x más 3. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y entonces... ¿Por qué te quedas así, profe? Porque tenés... Ay, lo escribí al revés. Por eso. Porque me equivoqué. ¿Vos decís esto? Ah, claro, sí. Sí, es coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Sí, porque tenías coseno. Coseno y seno. ¿Ahora sí? Coseno, coseno, seno, seno. Bien. Muy bien. Y vamos entonces con la tercera derivada.
volvemos a tener una constante por una función de x. Entonces la derivada será la constante por la derivada de esta función. Coseno al cuadrado de x más 3 menos seno al cuadrado de x más 3 derivada. A ver qué me escribieron acá. No son infinitas las derivadas. Algunas sí, otras no. Ya viste en el primero de los ejemplos, acá, que estas no eran infinitas, porque en un momento se terminan. Las polinómicas se terminan seguro. Las otras, y fíjate que la función seno podés seguir derivando eternamente, porque la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, la derivada del coseno, y así, bien. Seguís derivando infinitamente, pero no todas, no todas las funciones tienen infinitas derivadas. Bien, entonces, esto es 2 por derivada del primero, o sea, ¿se animan a hacerlo? Vean, esto es coseno de x más 3 elevado al cuadrado, o sea, es una potencia. Se las escribo acá. Coseno de x más 3 elevado al cuadrado. La derivada será 2 por el coseno de x más 3 elevado a una potencia menos, o sea, a la 1, por el coseno de x más 3 derivado. Menos. Vuelvo a tener otra función de x para derivar. Y vuelvo a tener una potencia para derivar, donde la base es seno de x más 3 y el exponente es 2. Entonces, esto sería 2 por el seno elevado a la 1 de x más 3 por la base de la potencia derivada, o sea, seno de x más 3 derivada. Y esto me queda. Ya puedo multiplicar adentro. ¿Sí, no? 2 por 2, 4. Listo. Entonces, ya distribuyo este 2. Aquí. ¡Oc! Por Dios. Ahí. Aquí y aquí. Entonces multiplico. 2 por 2. 2 por 2. 4 por el coseno de x más 3 por coseno de x más 3 derivado. La derivada del coseno es menos seno de x más 3 por x más 3 derivado. ¿Sí? X más 3 derivado me da 1, pero igual lo escribimos, porque justo en este caso me da 1, pero no siempre. Muy bien. Menos 2 por 2, 4, por el seno de x más 3, por derivada del seno es el coseno de x más 3 por x más 3 derivado. Y ya no escribo más los corchetes grandes porque ya distribuí el 2. Muy bien. A ver qué nos queda. Para empezar este término, ¿qué signo va a tener? El primer término. Más por menos me va a quedar menos 4 veces el coseno de x más 3 por el seno de x más 3. Multiplicado por 1, me queda
¿No es menos seno? Sí, pero ya hice más por menos es menos. ¿Está? Multipliqué Sí. los signos. Entonces este término te queda negativo. Menos 4 seno de x más 3 por coseno de x más 3. Multiplicado por 1, que ni hace falta. Y entonces, ¿a qué va a ser igual la tercera derivada? Menos 4 coseno por seno de la misma cosa, menos 4 seno por coseno de la misma cosa. ¿Cómo puedo escribir esto? Vamos. No me desmoralicen. Ay, a ver, acá hay alguien en el chat. Menos 8 de la misma cosa, claro que sí. Fíjense que esto, coseno de x más 3 por seno de x más 3, es exactamente lo mismo que esto. Coseno de x más 3 por seno de x más 3. Vamos a llamarlo corazoncito. Menos 4 corazoncitos, menos 4 corazoncitos son menos 8 corazoncitos, ¿no? Bueno, ahora vamos a llamarlos por su nombre y en definitiva me quedan menos 8 corazoncitos por el coseno de x más 3 por el seno de x más 3. Muy bien. Ay, avísenme cuando puedo cambiar. Hoy no dieron diferencial, chicos. No, profe. No. Creo que No, mañana vamos a profe. empezar con diferencial. Mañana. Sí, por eso les dije que hasta acá nomás vamos a llegar. Bueno, vamos entonces a la última, que es un poquito larga, pero no tanto como la anterior. Y es igual a e elevado a la menos 3x al cuadrado. Y entonces, primer derivada, acuérdense que la derivada de e a la u es e a la u por u derivada. Bueno, entonces, e a la u, o sea, lo mismo, por menos 3x al cuadrado derivado. Si ustedes ya lo quieren escribir, será e a la menos 3x al cuadrado multiplicado por menos 3 por 2, menos 6, x elevado a la 1. Y entonces la primera derivada será, me traigo para adelante el menos 6x multiplicado por e a la menos 3x al cuadrado. Vamos con la segunda derivada. Cuidado que ahora tenemos un producto de dos funciones de x. Esto será entonces, ¿hacemos directamente o escribimos? Escribir, profe. Dale. La derivada de la primera
por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Entonces, la segunda derivada me quedará menos 6x. Derivado es menos 6x. Por e a la menos 3x al cuadrado. Cuidado acá que tenemos más por menos, me va a quedar menos 6x por e a la menos 3x al cuadrado. Y a mí me parece que acá podríamos sacar factor común para que nos quede un poco más fácil después para derivar. Probemos. ¿No hay que derivar arriba, profe? ¿Cómo? ¿No hay que derivar arriba? ¡Ay, claro! el- ¡Qué bicha que soy! Gracias. Entonces, claro, no terminamos acá. 6x está, y ahora la derivada de e a la u, que es e a la u, y otra vez por u derivada, o sea, por menos 3x al cuadrado, derivada, que ya vimos que nos da menos 6x. O sea, aquí habría que multiplicar por menos 6x. Y entonces me va a quedar, sigo insistiendo con que me parece que tendríamos que sacar factor común. Vamos a escribir primero el producto ese, e a la menos 3x al cuadrado, cuidado aquí, menos por menos, me va a quedar más, 6 por 6, 36, y x por x, x cuadrado. E a la menos 3x al cuadrado. Bueno, probemos. Sacando factor común, e a la menos 3x al cuadrado, factor común de menos 6 más 36x cuadrado. Entonces, esto era, la segunda derivada era e a la menos 3x al cuadrado, que multiplica a menos 6 más 36x cuadrado. No me acuerdo. Menos 6 más 36x cuadrado. Sí. Bien, entonces aquí tengo un producto de dos funciones para derivar. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y entonces la tercera derivada será e a la u derivada es e a la u por u derivada, que ya la derivamos 500 veces y sabemos que es menos 6x. Multiplicado por menos 6 más 36x cuadrado. Más e a la menos 3x al cuadrado. Y ahora derivamos esto. La derivada de una constante es 0. La derivada de 36x cuadrado será 36 por 2, 72x. Bueno, aquí lo que puedo hacer es distribuir este menos 6x aquí adentro. Y me va a quedar. Ya no tengo más nada para derivar, ¿no? No. E a la menos 3x cuadrado
Menos 6x por menos 6 me va a quedar 36x. Y 36 por 6. 6 por menos por menos más. Y menos por más, menos. 6 por 6, 36. 6 por 3, 18. 19, 20, 21. 2, 16. Por x al cubo. Más e a la menos 3x cuadrado por 72x. Y entonces, sacando factor común, me va a quedar que la tercera derivada es e a la menos 3x al cuadrado, que multiplica 36x menos 216x al cubo, más 72x. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Acá. Fíjense que tengo por un lado 36x y por otro lado 72x. Entonces puedo sumarlas porque tienen la misma parte literal. Y entonces 7 y 3, 10. Y 6 y 2, 8. 108x menos 216x al cubo. Y esta es la tercera derivada. ¿Estamos? Bueno, y después vienen actividades con diferencial, las 6, las 7, la 8, y recién la 9 es una actividad sin diferencial. Bueno, entonces vamos a dejar acá nomás, chicos, porque vendrían las aplicaciones de la derivada que hay que estar despierto. Pero prométanme que para la clase que viene, o sea, no la de mañana, sino la otra, mañana van a dar, oh no, para mañana. Para mañana van a estar bien despiertos. ¿Está? Dale, profe. Bueno, Sí, profe. descansen un Nos ratito. vemos, profe. Chao, Luego. hasta luego, chicos.